Abre tu Biblia en Mateo capítulo 28. Vamos a comenzar ahí. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos guíes mientras vamos meditando en tu palabra, Señor, conociendo más acerca de lo que tú quieres para nosotros. Y Señor, pon tú a partir de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, por medio de tu Espíritu, Señor, este deseo en nuestro corazón de vivir como tu iglesia, Señor, de ser tu iglesia, de andar en este mundo y dentro de la iglesia como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 28 es Jesús ya resucitado, Jesús después de la muerte, después de la tumba. Y vuelve a aparecer a los discípulos y mira lo que les encomienda. Dice en el versículo 19, Mateo 28, verso 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así cierra el Evangelio de Mateo con las palabras de Jesús y con lo que se le conoce como la Gran Comisión. Es Jesús impulsando y enviando ahora a la iglesia conformada en este momento por estos discípulos que lo están viendo y tiene una encomienda la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que lleguen a tal punto de seguir a Jesús que deseen identificarse con Jesús en su muerte, en su resurrección, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y me encanta la promesa del Señor: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces cuando yo y mi esposa llegamos a Semilla de Mostaza hace 20 años atrás, el pastor Héctor estaba enseñando el Evangelio de Mateo y lo que hacía era poner un pedazo de la película Mateo, que era debe de estar por ahí. En ese tiempo era un DVD o un VHS. Wow, ok. Pues la poníamos y tenía en una esquina el versículo que estaba sucediendo en la pantalla. O sea, no, lo que quiero decir es que era una película que estaba basada en el Evangelio de Mateo, solo con los diálogos y el texto de Mateo. No tenía añadidos otros diálogos ni otra trama, solamente iban diciendo estas palabras, ¿no? Y cuando termina la película, termina con Jesús diciendo estas palabras, ¿no? Pero ves entre Jesús hablando a sus discípulos, lo ves caminando, alejándose de sus discípulos, y cuando dice estas palabras: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, simplemente voltea y sonríe, ¿no? Y dices: no está añadido ningún drama, pero es bastante dramático este momento. ¿Estás de acuerdo? Es un pilar dentro de toda la historia de la redención. Jesús prometiendo estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras hacemos esto. Porque esa es la promesa. Mientras vas y predicas el Evangelio, haces discípulos, los bautizas, les enseñas, esta es mi promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto que está aquí sucedió hace siglos. Y quiero que pienses en eso. Sucedió hace siglos, hace muchos siglos. Ni siquiera en nuestro idioma, ni siquiera en estas tierras, pero sucedió. Y cuando Jesús lo dijo, esta misma promesa es para todos nosotros. Entonces, lo que quiero que pienses es que aquí comienza la iglesia y aquí está su iglesia, ¿no? En el libro de los Hechos hay un momento muy interesante en el que Pablo dice: y la iglesia nos envió, ¿no?, en Antioquía, y luego llegaron a Macedonia. No recuerdo exactamente a dónde llegaron, pero llegaron y dice: y nos recibió la iglesia. Y dices: no, la iglesia estaba allá. Sí, está allá y está donde se despidió Pablo y está donde llegó Pablo. Bueno, y está aquí y está acá.
en ese tiempo y en este tiempo. Entonces, qué maravilla que mientras hacemos esto, el Señor está aquí con nosotros, está entre nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ser parte de su iglesia involucra una historia de siglos y de muchos lugares y muchos idiomas y muchas lenguas de hermanos que, como tú y como yo, entregaron sus vidas al Señor y estaban dispuestos a vivir para el Señor, a seguirlo, a creerle, a predicarle, a anunciarle. Y tenían en ese tiempo la misma esperanza que tú tienes, y el mismo espíritu que está morando en ti estaba en ellos. Somos parte de algo que es mucho, mucho, muy grande, ni siquiera para pensarlo e imaginarlo. Entonces, ahí está. Mira lo que dice en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, el doctor Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Es el segundo tratado, es el segundo libro que escribe. El primer libro que escribe es el Evangelio de Lucas, y esa es la continuación, como el tomo 2, ¿no? El tomo 2 del Evangelio de Lucas. Y dice en el verso 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y esto es lo que acabamos de leer. Lo leímos en el Evangelio de Mateo, pero es exactamente eso lo que está describiendo también Lucas. Recibieron estos mandamientos, ¿no? Verso 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas, el doctor, utiliza esta palabra, pruebas que no dejan lugar a dudas. Era el Señor vivo entre ellos y hablándoles del reino de Dios. Y dice en el verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces la iglesia recibe esta encomienda. Ahora está Lucas diciendo, pero había algo que tenían que esperar, y todo esto lo hemos estado viendo, ¿no? Durante esta semana vimos a Jesús y la iglesia. Él es el que la edifica en esta roca, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. En esa está fundamentada la iglesia. Creemos lo mismo, y ahora el Espíritu Santo tienen que esperarlo para comenzar la obra y continuar la obra de Jesús, y bueno, lo vimos también la segunda noche. Vimos acerca del Espíritu Santo y cómo es el que capacita, el que guía, el que dirige la iglesia. En el verso 8 de Hechos 1 nos dice ¿para qué? ¿Para qué esperar el Espíritu Santo? Dice, para recibir poder, para recibir esa capacidad. La palabra poder aquí es la palabra dunamis. Y muchas veces cuando un pastor enseña este pasaje, recuerda dunamis como dinamita, porque viene de la misma palabra, pero dunamis, en el sentido en el que está escrito, tiene más que ver con un dínamo que está provocando energía, no como una explosión, sino una energía constante, y es su espíritu el que nos capacita. Y te quiero volver a llevar a pensar que esto está sucediendo siglos atrás, y a través de toda la historia, y aún el día de hoy, el Espíritu Santo sigue dando esa capacidad. Sigue existiendo esto. Estamos para recibir esa capacidad de parte de Él. Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, ¿no? Me seréis testigos. Entonces Jesús dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De esta manera, por medio de su Espíritu, el Espíritu de Cristo morando en nosotros, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que hace es capacitarnos de tal manera que podamos ser
testigos. Y eso es lo que vimos también el día de ayer, ¿no? Con Sergio. Dios nos ha llamado a ser esos embajadores, esos testigos en forma de sal y en forma de, ¿recuerdas? Luz, ¿no? Dios da capacidades. Y vimos el miércoles cómo siendo un cuerpo, Él nos da esas capacidades y esos dones. Y la verdad, yo estaba ayer aquí, ¿no? Y recibiendo pedrada tras pedrada. La verdad, o sea, Sergio fue imparable. En 40 minutos nos volteó de cabeza y nos agitó para ver si era cierto que nuestra sal es salada. Y nos volteó de cabeza y nos exigió una respuesta diciéndonos que ¿lo vas a poner arriba para que todos vean o la vas a seguir escondiendo la luz? ¿No? Entonces vimos en acción un don de Dios. Sergio tiene el don de exhortación, ¿no? Y nos exhortó y nos demandó lo que ya sabes, vamos. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Que alguien más diga qué va a hacer? O más bien como iglesia hagamos. Y sí, aquí está. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y comienza en Jerusalén. En Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo y Pedro predica el Evangelio por primera vez. Basado a través de las Escrituras, va avanzando a través de las Escrituras y poniendo a Jesús en lo más alto. Y Jesús, que es el Cristo, Dios, el Señor, fue crucificado. Pero les dice, pero hay una promesa para ustedes, hay el perdón de pecados, si se arrepienten hay perdón de pecados y la promesa del Espíritu Santo como ustedes la están viendo, capacitando para hablar sobre sus maravillas. Y en Hechos 2:41, mira lo que dice Hechos 2:41, dice en el verso 37 que los hombres que escucharon a Pedro se compungieron de corazón, les dolió el corazón, fueron impactados dentro del centro de su ser y dijeron, ¿qué haremos? Y ellos dicen, y Pedro les dice, arrepiéntense, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están, ¿qué dice? Lejos. Y tú y yo estamos lejos. En tiempo y en espacio de este momento, pero la promesa sigue estando para nosotros. ¿Alguien ha recibido el perdón de pecados? ¿Alguien? Sí. ¿Alguien ha recibido el don del Espíritu Santo? Sí. Esto lo hemos vivido y nos costó, ¿verdad? Arrepentirte, reconocer tu pecado, dejar a un lado tu orgullo, dejar a un lado la soberbia y humillarte y reconocer tú pagaste mis pecados, Señor Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la roca, ¿verdad? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, que en su gracia infinita y soberana decidió llamarnos. Verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dices, en ese tiempo había una perversa generación, en nuestro tiempo hay una perversa generación. Es una etapa en la que todavía la gracia y la misericordia de Dios se está derramando. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! 3,000 personas. Sí. Y aquí comienza la iglesia en un plano más amplio. Ya estaban ahí los discípulos, ahora son 3,000. Y 3,000 no caben en este lugar. O sea, si no me equivoco, hay 1,700 sillas, o estaban puestas porque quitamos esa sección, pero al ponerlas son como 1,700 sillas. Entonces, imagínate, 2 veces este lugar se añadieron a la iglesia en ese día, en ese momento. Y entonces, en el verso 42 se nos dice ¿a qué se aferraron? ¿A qué se agarraron? ¿En qué perseveraron como iglesia? Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. O sea, la iglesia, ¿qué debe de hacer la iglesia? ¿En qué debe de perseverar? Ahí está el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Y en las oraciones.
Entonces, que esto es la iglesia. Y en esto decidieron perseverar, y nosotros, si queremos ser la iglesia del Señor Jesús, necesitamos perseverar en estas cosas, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y también esto lo hemos estado hablando, ¿verdad? Durante toda la semana. El día miércoles vimos cómo Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Y solo como un detalle, Pablo le encomienda a Timoteo esta tarea. O sea, aquí estamos hablando de Pedro. Más adelante viene la historia de Pablo. Y más adelante encuentra a Timoteo. Y cuando le habla a Timoteo, le dice estas palabras acerca de la enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le está diciendo, te pongo delante del rostro de Dios para decirte esto. O sea, imagínate que alguien llegue y te diga, delante de Dios, y pongo delante de Dios y delante de ti, a Dios y al Señor Jesús, que juzgará a vivos y a muertos, que hagas esto. ¿Qué cosa? Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y creo que tristemente vivimos en una época así, donde las personas no desean la sana doctrina, solo desean que le hagan cosquillas en el oído y escuchar lo que quieren escuchar solamente. Y maestros se amontonan para dar enseñanzas así, que están basadas en tus sentimientos y en tus deseos y en tus concupiscencias. La prédica de ayer no fue así, ¿verdad? La prédica de ayer fue bien dura. No fue lo que queremos oír, sino fue esto es lo que hay que hacer. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, tiempo fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Es algo que tiene que estar dentro de la iglesia. Colosenses, ahora, aquí Pablo se lo está diciendo a Timoteo, un pastor. Pero en Colosenses capítulo 3, Pablo se lo dice a la iglesia. Y eso nos involucra a todos nosotros que somos parte de la iglesia. No solamente a unos cuantos que Dios ha llamado a esta tarea pastoral, sino a toda la iglesia. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 13 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, ¿qué dice? Sabiduría, en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Y dice ahí, enseñándoos y exhortándoos. Y son las mismas palabras que utiliza Pablo para que le dice a Timoteo, exhorta, reprende, redarguye en toda paciencia y doctrina, enseñanza, doctrina y exhortación. Pero aquí nos involucra a todos nosotros. Todos hemos sido llamados a enseñarnos y exhortarnos. La palabra, digámoslo así, clave en ese versículo 16 con respecto a nosotros como iglesia es esta frase, unos a otros, enseñándonos y exhortándonos. Y creo que aquí radica la razón de por qué como iglesia enseñamos la palabra constantemente, porque queremos que abunde en cada uno de nosotros, porque eso es bueno, que abunde la palabra, porque entonces vamos a poder enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Me encanta que comienza el grupo de jóvenes y se promociona y bueno, vamos a comenzar la carta de Efesios, ¿no? Y dices que no, los domingos también estamos aprendiendo la palabra. Sí, en cada lugar y en cada momento queremos que sea la palabra la que instruya, enseñe, porque es la palabra la que puede hacer estas cosas, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Pero aquí radica algo muy importante para cada uno de nosotros, que no solamente cuando venimos a la iglesia
estemos alimentándonos de la palabra, sino que cada quien en su hogar esté pegado en la palabra para que abunde en mí y entonces tenga algo que enseñar y una manera de exhortar a mis hermanos. Entonces, esta parte es de todos nosotros. Sin duda, Dios utiliza la función que Dios ha dado y los dones que Dios ha dado, como vimos el miércoles. Utiliza eso y utiliza estos tiempos de enseñanza para hablarnos a todos juntos, porque somos un cuerpo que coordinado va hacia un lugar. Y yo siento que Dios está haciendo esto durante esta semana. Está acomodando las partes en su lugar y entonces decir vamos y poder movernos todos juntos hacia la misma dirección. ¿Hacia qué? Eso, ser luz y sal, pero también entre nosotros, enseñarnos y exhortándonos unos a otros. Esa ya es una responsabilidad de todos nosotros. Y me gustaría que sintieras esa responsabilidad. Y no solamente sintieras esa responsabilidad, que también asumieras esa responsabilidad, ¿no? Somos responsables de eso. Mi pastor Héctor en Semilla, en Orange County, en Tijuana, constantemente enseña esto. Nosotros somos responsables de nuestra propia vida espiritual. Y al ser responsables de nuestra propia vida espiritual, entonces voy a poder participar dentro de la iglesia enseñando y exhortando unos a otros. Y eso es algo que tenemos que asumir cada uno de nosotros, porque todos somos parte de este cuerpo. Y sucede, y lo sientes, cuando alguien, un hermano me machucó el dedo el viernes pasado. ¿Dónde estás? No, no es cierto. Estuve orando por él varios días. Es que el viernes pasado cayó mucho hielo y estaban allá abajo y empezaron a agarrar unos botes grandes de basura para sacar el agua que estaba acumulada en una zona. Y entonces uno de esos botes lo agarro yo y meto mi mano del otro lado del bote y él agarra una manija que se levanta así y me aplasta el dedo así. Ya me duele menos, ya pasó una semana, ¿no? Pero varios días estuve recordándolo a él. Recordando a Chuy y orando por él. Pero ¿sabes quién más estuvo recordando eso? Todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo, porque se sentía distinto. O sea, es increíble que solamente este pequeño pedazo de todo mi cuerpo, cuando está lastimado, lo afecta a todo el cuerpo. Entonces, si tú eres responsable de tu vida espiritual, abundando en la palabra, vas a poder beneficiar a todo el cuerpo. Es algo que creo que necesitamos entender, pero también asumir. Que esta parte de la enseñanza es unos a otros. Qué bello, ¿no? Y qué importante. Y qué importante estar lleno de la palabra. ¿Por qué? Porque sí, o sea, dice ahí que vimos el miércoles, ahí están los pastores y maestros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, a fin de perfeccionar, para llevarnos a la unidad de la fe, ¿no? Del conocimiento de Cristo, ser cada vez más como Cristo, no llevarnos por viento de doctrina. Quiero pensarlo de esa manera, desde este púlpito lo que queremos es enseñar la palabra, hacer esto de tal manera que no seamos niños fluctuantes y seamos responsables y yo pueda hablar con mi hermano e incluso si llega alguien que quiera desviar la doctrina de la iglesia, alguien que quiera desviarlo, tú estés tan sólido en la palabra que digas, hermano, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. No me vas a desviar de lo que Dios me ha hablado a mi vida acerca de la gracia y de la misericordia del Señor. Porque todo lo que está aquí existe. Se levantarán entre ustedes, dice, lobos que querrán llevar tras de sí a las ovejas, no guiarlos a Cristo, sino guiarlos a través de su propia enseñanza, enseñando como mandamientos de Dios, mandamiento de hombres. Entonces necesitamos ser responsables, porque de esa manera podemos contribuir a la iglesia, exhortando y animándonos y enseñándonos unos a otros. Sigamos, porque tengo mucho que decir.
Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y me encanta porque la palabra comunión es la palabra koinonía, que no solamente habla de una amistad, sino que va un poco más allá. Va más allá de café y galletas. No, va más allá de café. Ahorita el que sigue es partimiento del pan. Y yo los vi, estaban partiendo unos muffins allá afuera. Y no me dieron. No es cierto. Vi cómo estaban agarrando muffin y partieron el pan. Y créeme, estoy haciendo una broma. No nada más es café y galletas, no nada más es muffins, no nada más es té de toronjil que había afuera, que si lo probaste estaba delicioso, ¿estás de acuerdo? Sino más allá. En esos tiempos de comunión puedo conocer a las personas y animarles y enseñarles. Y quizás un versículo que leí en la mañana, pues no era para mí, era para mi hermano, que lo escuchara y se llenara de fe. Y a lo mejor testificarle y quizás en mí, en darle el testimonio de cómo Dios ha fortalecido mi fe. Mi hermano está siendo bendecido mientras estamos compartiendo café y galletas. ¿No? Quizás puedes conocer a la otra persona y conocer motivos de oración, conocer las necesidades de otros y quizás, si Dios te confirma y llama a hacerlo, incluso hasta suplir esa necesidad. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Vimos la primera parte en el miércoles, pero en la segunda parte, del versículo 17 al 24, describe al nuevo hombre, nos invita a dejar el viejo hombre y vestirte del nuevo hombre. Sin duda, dentro de la iglesia necesitamos estar vestidos de ese nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El verso 25, mira lo que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, ¿qué dice? Los unos de los otros. La misma frase, unos de los otros. Y creo que así comienza nuestra comunión, hablando verdad. Antes, cuando estábamos en la vanidad de nuestra mente, nuestras pasiones, sin conocer a Cristo, antes de Cristo, cómo mentíamos, ¿verdad que sí? Mentíamos para quedar bien, mentíamos para aparentar, mentíamos incluso por miedo a que nos rechazaran. Pero ahora en Cristo y siendo miembros los unos de los otros, necesitamos desechar la mentira y hablar la verdad y ser honestos. Y sé que este tiempo de comunión, ¿no?, de 7 a 8 que estuvimos teniendo estos últimos días, era suficiente tiempo para, hey, ¿cómo estás? Y dejar a un lado la simple respuesta de bien, sino decir, bien en lo general, pero sí he pasado un mal tiempo en esto y en esto y en esto. Y estoy siendo honesto, estoy hablando verdad, no hablando mentira, ¿no? Y creo que así se ve la iglesia, porque somos los miembros los unos de los otros. Cuando no estoy siendo honesto, cuando no estoy diciendo la verdad, cuando soy miembro uno de los otros, créeme, ¿no?, puedo afectar la comunión. Mira lo que dice el verso 26 y 27. Airaos, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así igual en el verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y creo que estas son cosas que tenemos que hacer a un lado en esta nueva naturaleza, y siendo parte del cuerpo, no nos dominan nuestras pasiones, no deberían de dominarnos nuestras pasiones. Debería de dominar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahora, los sentimientos no son pecado, los sentimientos los puso Dios en nosotros, pero si somos dominados por esos sentimientos, puedo llegar a pecar. Por eso dice: airaos, pero no pequéis. Hay un enojo que no me lleva al pecado, pero hay un enojo que me lleva al pecado, y de ese conocíamos antes todos nosotros, ¿verdad? Nos enojábamos y ¡pum!, soltábamos el golpe. Pero aquí dice: airaos, pero no pequéis. No te dejes controlar por tus emociones y por tus sentimientos. Verso 28 dice: ninguna palabra corrompida, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquel que forma parte de la iglesia, así se ve. Ha dejado atrás el engaño, la mentira, el fraude. Ya no roba, sino trabaja. Y haciendo con sus manos lo que es bueno. Me encanta esto, ¿no? Es hermoso venir al Señor y darme cuenta que Dios me ha dado la capacidad para trabajar. Y que eso es y de esa manera Dios quiere que le honre. Y qué bello que es, bueno, no nada más para que ya no esté de pedinche, diría mi mamá, ¿no? Estar estirando la mano y pedir, sino que tiene lo suficiente como para compartir. ¿No? Para compartir. ¿Con quién? Con aquel que padece necesidad. Y mientras estoy siendo honesto y estoy escuchando y veo que mi hermano tiene necesidad, y a lo mejor Dios me provee para hacerlo, puedo compartir con él. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ya nos había dicho, ¿verdad? Dejemos la mentira, hablemos verdad, pero ahora nos impulsa a ir un poco más allá. No palabras corrompidas, sino palabras que busquen esto, que busquen edificar a la otra persona, porque es necesaria esa edificación. Verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ser guiados por el Espíritu. Cuando me convenza de pecado, entonces respondo a eso. Cuando me guía a la verdad. ¿Y por qué no? En 1 Corintios 12 se encuentran las operaciones del Espíritu en nuestra vida y a lo mejor Dios me da una palabra de sabiduría para mi hermano, una palabra de fe que lo impulse y que le anime. ¿Y por qué no? Si en un momento en el que estoy allá afuera platicando con mi hermano y me dice: he estado padeciendo esta enfermedad, orar porque Dios le sane. O sea, ¿sería algo extraño que Dios sane a algún enfermo entre nosotros? No, sería extraño que no buscáramos eso. Dios opera a través de milagros dentro de su cuerpo y dentro de su iglesia. Contristar al Espíritu es apagar al Espíritu, hacer a un lado al Espíritu, desde el punto de convencerme de pecado y responder a eso, hasta este punto de usar los dones que Dios me ha dado. Y si Dios me da una palabra de fe, una palabra de sabiduría, hablarla con mi hermano. Primera de Pedro 4:10 me dice claramente, y este es Pedro, no es Pablo, es Pedro. En Primera de Pedro 4, versículo 10 me dice de esta manera: cada uno, ¿te acuerdas que somos parte de un cuerpo? Pero cada uno, particular cada uno, esta particularidad de cada uno anima y hace crecer al cuerpo. Dice el verso 10: cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es ser responsable de mi vida espiritual, pero también responsable de los dones que Dios me ha dado, ser un buen administrador de esos dones. Ya lo vimos, esos dones no son para mí, no son para que sea conocido como, el hermano que profetiza. No. Y entonces, en vez de ir a la iglesia, voy con el profeta. ¿Qué profecía tienes para mí? Como si me leyera la mano, no. Sino que ese don no es para mí. Ese don es para glorificar a Dios y para bendecir a la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, dice, a otros. En la NTV dice, para servirse los unos a los otros. La misma frase. En el verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando veíamos cerca del cuerpo, veíamos que el creyente se distingue por esta humildad, mansedumbre, paciencia, amor, ¿recuerdas? Y para todas estas cosas se requiere eso, humildad. Cuando hable conforme a las palabras del Señor. Mi hermano viene y me dice, ¿no? Yo estoy lleno de la palabra porque he estado meditando en la palabra, pero a lo mejor hay algo que no sé. Y necesito humildad para decirle: hermano, no sé, pero voy a orar por ti.
Y eso es lo correcto. Hablar, si hablo, hable conforme a la palabra de Dios. Y luego dice, pero si ministro, si sirvo, entonces lo haga conforme al poder de Dios, que Dios da. El poder de Dios, no en mis fuerzas, sino en el poder que Él da. Porque entonces, dice ahí en el verso 11 de 1 de Pedro, capítulo 4, entonces será Dios glorificado por Jesucristo. Entonces glorificaré al Señor. Los dones no son para mí, sino para servir a los demás y para glorificar a Dios. Y mira cómo termina Efesios 4, versículo 32 dice, antes sed benignos, ¿qué dice? Unos con otros, misericordiosos, y la última frase dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Y esta es la iglesia, ser benignos unos a otros. La palabra benigno me habla de una persona que es de fácil carácter. Se traduce como la palabra fácil. Cuando Jesús dice, lleva mi yugo, que es fácil, es benigno, así debemos de ser nosotros. Qué bello que es en Romanos 2:4 lo que me dice que la benignidad de Dios me guía al arrepentimiento. Necesito ser benigno con mis hermanos, ser pacientes, escuchar, no soberbios, fáciles de llevar, escuchando, y ¿por qué no esa benignidad? Que Dios la use para que mi hermano venga al arrepentimiento si hay pecado en él. Misericordiosos. Esta palabra misericordiosos me habla de alguien que tiene un corazón tierno. ¿Has conocido gente así en la iglesia? Y dices, esta semana he conocido gente así. No, son bien tiernos, bien lindos. Me saludan y ya para el tercer día, ya, ¿y cómo está? No sé quién, y no sé qué, ¿no? Es esta misericordia. Perdonándoos unos a otros, porque resulta que pues vamos a tener que perdonar. Dentro de la iglesia, Dios está transformándonos. Será una iglesia gloriosa cuando esté delante de Dios, y Dios está limpiándonos, pero puede haber pecado y puede haber ofensas, y yo necesito ser benigno, misericordioso y perdonar, así como Cristo me perdonó. Acompáñame a Romanos capítulo 12. Estamos revisando en esta comunión unos con otros cómo se ve dentro de la iglesia. Romanos 12, ¿recuerdas? El miércoles vimos los dones, y a partir del verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos, ¿qué dice ahí? Los unos a los otros. ¿Con qué tipo de amor? Con amor fraternal. No solamente ese tipo de amor. Ya donde dice amaos los unos a los otros es la palabra agape, con este amor sacrificial, este amor que se interesa por la otra persona, no busca lo suyo, este amor. Y dice amaos los unos a los otros con amor fraternal, porque al final somos hermanos. Durante esta semana conociste hermanos y familia. En cuanto a la honra, dice prefiriéndoos, ¿qué dice ahí? Los unos a los otros. Una vez más, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué bello es esto, gozosos en la esperanza. Qué hermoso que la comunión entre nosotros pueda llevarnos a ese gozo, de esa esperanza que Dios nos ha dado. Un día estaremos con el Señor. Escuchar la tribulación de nuestros hermanos y animarles a ser pacientes. Eso es lo que significa sufridos, pacientes en medio de la tribulación. Sé paciente, hermano, sé que Dios va a hacer la obra, sé que vas a encontrar ese trabajo, sé que Dios va a proveer para tus necesidades, sé que Dios no te ha dejado, sé que Dios puede tocar la vida de tus hijos. Pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Qué hermoso que podamos orar unos por otros y llevarnos oraciones a casa de nuestros hermanos y ser constantes en esto. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, orad sin cesar, orar constantemente.
Dice el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Lo vimos ahí en Efesios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué padre que nuestros hermanos puedan bendecir por esas personas en el trabajo que están encima de nosotros. Y poder abrir tu corazón y decir, estoy pasándola mal en mi trabajo, ¿no? Yo recuerdo hermanos que me han dicho en el trabajo, están sobre mí y saben que soy cristiano y entonces me empujan al pecado y vilmente, horriblemente, ¿no? Y se burlan. Y qué padre que puedo yo orar por ese hermano y decir, hey, aquí estoy, vamos a bendecir a este cuate, ¿no? Y dices, ay, yo no quiero, pero ahí está tu hermano diciendo, vamos a bendecirlo. Vamos a bendecirle y no maldecirle, ¿no? Dice verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿De qué manera podría gozarme con el que se gozan? Con el que se goza dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, pues sabiendo cuál es su gozo. ¿Estás de acuerdo? Si no sé que se está gozando, ¿cómo me puedo gozar con él? ¿Cómo puedo llorar con el que llora? Conociendo las dificultades que tiene mi hermano, porque entonces voy a poder llorar con el que llora. Y esto me habla de una comunión bellísima, donde que está lejos de como éramos antes. Porque si a mi hermano le está yendo bien, me puedo gozar junto con él. Cuando antes de Cristo a mi hermano le iba bien y decías, ay, no, o sea, que seguro está haciendo tranza. Seguro, ¿no? Y empiezo a pensar mal de él, o hasta empiezo a robarle sus clientes. Pero en Cristo me gozo con el que se goza. He dejado a un lado atrás estas pasiones, esta envidia, ¿no? Y cuando alguien está llorando y le está yendo mal, ya no es como antes. Ándele para que se le quite, para que aprenda, ¿no? Sino tengo una empatía y tengo un corazón tierno y puedo llorar con él. ¿Te ha tocado que has orado con alguien y su dolor termina haciéndote llorar dentro de la oración? Y dices, no sé qué me está pasando, pero siento lo que mi hermano está sintiendo, ¿no? Saludos, Chuy, ¿cómo estás? Porque todo, no, ya lo voy a dejar a un lado. Porque todo mi cuerpo lloró. No, bueno, no lloré, pero se dolió cuando me atrapó el dedito, ¿verdad? Y así como estamos unidos unos con otros, me lloro con el que llora, ¿no? Y me gozo con el que se goza. Dice el verso 16, unánimes entre vosotros, unánimes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. Aquí quisiera resaltar lo que ya nos dijo Pedro. Cuando habla conforme a la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Dad lugar a la ira de Dios. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué bello es tener hermanos que pueden recordarnos estas cosas y decirte, tranquilo, confía en el Señor, espera en el Señor. En medio de esta situación, ¿sabes qué? Voy a estar ayudándote a orar para que Dios cambie tu corazón frente a este familiar que está encima de ti, o no sé, ¿no? Pero me encanta este último verso. ¿Cómo puedo animar a los demás a que no sean vencidos de lo malo, sino que venzan con el bien el mal? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10. Una vez más, estamos revisando la iglesia dentro de la iglesia. ¿Cómo se ve la iglesia? Esta comunión. Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos, ¿qué dice? Unos a otros, una vez más. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
En otras versiones dice esta frase: tratemos de ayudarnos unos a otros. En la NTV dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. En la NBI dice: preocupémonos los unos por los otros. Qué hermoso es tener personas que pueden llevar la carga junto con nosotros y preocuparme por él y verlo a la siguiente semana y decir: hey, ¿cómo te fue en la cita del doctor? ¿Qué te dijo el doctor? Seguimos orando, ¿no? Por lo que está sucediendo en tu vida. Comunión. ¿Te das cuenta? Es más que café y galletas. Es conocernos, ¿no? Hechos 2:42 dice: perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿no? Y este partimiento del pan lo hemos visto en otro momento y me habla de este recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, la cena del Señor, que por cierto el día de hoy vamos a celebrarlo al final del mensaje. Qué padre es compartir esto, qué padre que podamos partir el pan y recordar lo que Él hizo por nosotros. Una vez más, esto ha sucedido por siglos. Si piensas en algo que en algún momento dimos esta enseñanza acerca de los sacramentos, suena raro la palabra, ¿no? Pero es cierto, hay dos ordenanzas que Dios puso en la iglesia y que seguimos llevando hasta nuestros días. Uno es el bautismo. Nos bautizamos y recordamos y nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor. Pero este es el segundo: celebrar la cena del Señor. Y junto con hermanos de todo el mundo, en diferentes épocas y en diferentes lugares, se ha hecho esto, recordar el sacrificio de nuestro Señor. Y es hermoso eso, porque como iglesia nos volvemos a parar delante de la cruz. Y dirían por ahí: delante de la cruz el piso es parejo para todos. Y ahí estamos unidos y juntos, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, la razón de por qué estamos aquí. Y dice: perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, dice, oraciones. En las oraciones. Esto es algo que tiene que abundar dentro de la iglesia, la oración. Porque la oración me va a mostrar una cosa: que estoy dependiendo de Dios, que no lo estoy haciendo en mis fuerzas, que dependo de Él, que confío las cosas que estoy viviendo en sus manos, que confío que Él me dará sabiduría y fortaleza. Orar unos por otros. Y sé que de repente algunos nos sentimos intimidados por esto, ¿no? ¿Y cómo puedo orar por otra persona, no? Y otra vez vuelve este tema de: es que me da pena, ¿no? Y cómo lo voy a decir, cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero, ¿sabes? Una pequeña oración con palabras honestas delante de Dios es suficiente. Y si te equivocas, pues no importa. Tampoco es que con tu oración vas a traer una maldición a tu hermano, ¿sabes? Uy, oró así por mí. No. Pero comienza a hacerlo, comienza a orar, ponlo en manos del Señor. Ahora, ¿quieres saber cómo orar por tus hermanos? Adivina cómo. ¿Cuál será? Un libro que me pueda dar oraciones para orar por mis hermanos. La Biblia, claro. Por cierto, la palabra de Dios me puede ayudar a encontrar maneras de orar por mis hermanos. Tengo un hermanito que está más alto que yo, que identifiqué por un tiempo que estaba haciendo su devocional en proverbios. Porque cada vez que oraba por mí, sacaba un proverbio. y es hermoso saber que estoy orando conforme a la palabra de Dios. Entonces, mientras estoy abundando en la palabra de Dios constantemente, voy a tener oraciones que hacer por mis hermanos. Señor, tu misericordia nunca ha terminado. Recuérdale a mi hermano que tu misericordia es hasta los cielos y es nueva cada mañana, porque lo leí en mi devocional, en el libro de Salmos, ¿no? Y puedo estar orando aquello en que estoy meditando en la palabra. Mira lo que hacía Pablo. Te doy algunos tips. Pues sí. En Colosenses capítulo 1, en Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 3, ahí hay oraciones que Pablo hacía por la iglesia que pueden convertirse en mis oraciones por mis hermanos.
En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Aquí está. ¿Qué voy a pedir por mi hermano? Que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hay suficientes peticiones ahí. ¿Estás de acuerdo? Entonces puedo ir con mi hermano y orar, puedo orar por ti y orar: Señor, llénalo de tu conocimiento, del conocimiento de tu voluntad. Señor, que ese conocimiento le ayude a andar como es digno. Señor, que pueda llevar fruto en toda buena obra, que pueda crecer en el conocimiento de ti, Señor. En Efesios 1 hay más oraciones, en Efesios 3 hay más oraciones. Santiago capítulo 5. Aquí hay algo muy interesante. Santiago capítulo 5. Verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No sabes, te vas a acercar con tu hermano, a lo mejor le está yendo súper bien. Y entonces vas a orar: Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi hermano. Me gozo con él de todo lo que tú estás haciendo en él. A lo mejor está afligido. Señor, levántalo de ese lugar y trae ánimo a su vida. Verso 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16, hay otro: unos a otros. Confesaos vuestras ofensas. ¿Qué dice? Unos a otros. Y orad, ¿qué dice? Unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a lo mejor tenemos en nuestra mente si venimos de la religión tradicional católica, pensamos: no, la confesión de pecados tiene que ser con alguien que sepa pues qué recetarme. No, me va a recetar ciertas oraciones, ciertas repeticiones, pues ahí está. Pero no, aquí no me dice que tienes que confesar tus pecados con un pastor o con una cierta persona. Dice: confesaos unos a otros. No te estoy diciendo que agarres al de al lado y te quedes 3 horas platicando con él después de que terminemos la reunión, porque tienes una lista de pecados, ¿no? Pero creo que entrando en esta comunión puedo venir y decir: ¿sabes qué? Le he fallado al Señor. Le he fallado. Hice esto. Y a lo mejor no tienes que estar en todos los detalles, no quieres estar diciendo todos los detalles, pero sí creo que si tú das ese paso y tu hermano ora por ti, tienes un aliado de oración, ¿no? Que va a estar, deja decir esta palabra, va a sonar muy raro, pero cubriéndome con oración, sabiendo en qué está mi batalla, en dónde está mi batalla. Y me encanta lo que dice aquí: confesaos unos a otros, y dice: orad unos por otros para que seáis, dice, sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Y después, podríamos vender playeras que digan justo, ¿no? Y entonces, hay un justo, voy a que ore por mí esa persona. No está hablando de eso. Checa lo que dice el verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué tal que tienes a un Elías al lado tuyo que va a orar por ti? Y Dios va a hacer un milagro, porque su oración fue eficaz, como la de Elías, que por cierto era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Aquí me está diciendo: Elías no era un superhombre. A Elías también le daba hambre y le daba sueño, y dudaba y se enojaba y se quería morir, ¿no? Lee su historia. Dice: es igual que yo. Quizás tu oración puede traer bendición a tu hermano de una manera increíble. Esto es la iglesia. Esto es
entre nosotros. Esto es lo que somos. Entonces yo y creo que todos los pastores y los servidores, ¿no? Estamos bien, yo estoy bien contento. Hablo por todos. ¿Sí? Va. Porque estamos viendo la iglesia. Y creo que Dios no solamente durante esta semana trajo enseñanzas a nuestra vida, sino que trajo lo que quería traer: comunión unos con otros y poder conocer a otros hermanos y poder convivir con ellos y conocerlos, saber quiénes son y sentirme como en familia, como parte de este cuerpo. Qué hermoso que Dios puede comenzar en nosotros y expandir todo esto en la iglesia. Si Dios te ha mostrado que eres parte de ese cuerpo, que somos parte de toda esta iglesia histórica que por siglos ha estado siguiendo al Señor, si Dios te ha mostrado que tienes un don y te ha mostrado que siendo parte de este cuerpo tienes que bendecir a otros, ven el domingo con otra mentalidad. Suena raro, ¿verdad? Pero bueno, sí, ven pensando en que vas a entrar al partido. Dices, no, ya me puse muy nervioso. No he estado entrenando bueno, pues tienes 2 días para entrenar. No, mañana, hoy en la noche, mañana sábado, y vente el domingo listo para participar y listo para voltear alrededor. Y si ves a un hermano afligido, simplemente ve y dile, ¿puedo orar por ti? Veo que vienes afligido. No estoy afligido. Pues avísale a tu cara, hermano, ¿no? Porque te ves bien afligido. No estoy bien. Pues entonces cantemos alabanza juntos y vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero ya rompiste esa barrera. Antes te llegabas, te sentabas y mejor otra silla más, ¿no? A lo mejor vas a ver otra silla y dices, no, mejor una silla más cerca. ¿Cómo estás, hermano? ¿Puedo servirte en algo? ¿Puedo orar por ti? ¿Sabes lo que Dios me habló esta semana? Dios me dijo esto. Y a lo mejor esa persona necesitaba ese versículo que le estás dando vueltas en la cabeza diciendo, ¿por qué me dijiste esto, Señor? A lo mejor te lo dijo para ese hermano, ¿no? Entonces ven pensando en eso. Ven pensando que vienes a participar y a ser parte de este cuerpo. Si Dios te ha mostrado que tienes el don de servicio, acércate con los servidores, acércate con David y preguntan, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser parte? Creo que Dios me ha llamado a esto, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Será posible? Sí. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y queremos que este lugar sea un lugar donde Dios restaure, donde Dios sane, donde se hable verdad, donde haya amor, donde haya preocupación, donde haya ayuda. Donde salgamos de aquí. O sea, está bien duro allá afuera. Ya nos jaló las orejas Sergio ayer. Vamos a ser sal y vamos a ser luz, pero aquí venimos a eso, a perfeccionarnos, a capacitarnos, a llenarnos de Él, a salir allá y ser sal y ser luz. Y creo que va a ser de mucha bendición. Entonces, que veas que Dios te puede usar así como eres. Mientras eres responsable de tu vida espiritual, mientras asumes esa responsabilidad, mientras asumes que Dios te quiere usar, y vienes y va a ser de mucha bendición. Y a lo mejor te va a pasar, vienes con esa actitud, ¿no? Y resulta que tú sales bendecido y dices, ay, Señor, sí es cierto, era yo el que necesitaba, ¿no? Yo quería bendecir a este hermano y él me bendijo de una manera increíble, ¿no? Ser parte de su iglesia, ser su iglesia, ser su cuerpo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu bondad y tu amor. Gracias porque estamos aquí. Gracias por lo que tú has estado haciendo. No solamente enseñándonos, sino haciendo entre nosotros. Ha sido una semana muy bella
de aprender qué es la iglesia, pero también de aprender a ser la iglesia. Gracias por las amistades que han surgido, por los hermanos que hemos conocido, por las necesidades que hemos escuchado, por el gozo de gozarnos con hermanos. Señor, haz tu obra entre nosotros. Como dice Pedro, Señor, queremos que mientras estamos unos y otros hablando, hablemos conforme a tu palabra. Si servimos, sirviendo con el poder que tú das, de tal manera que podamos glorificarte a ti, Señor, traerte gloria. Ayúdanos a venir este próximo domingo pensando en esto, que tú quieres usarnos, que tú quieres bendecirnos, que quieres que seamos un canal de bendición y ver cómo nuestros hermanos también son un canal de bendición a nuestras vidas. Señor, es tu deseo que Señor, estando unidos y unidos por las coyunturas, podamos avanzar, Señor, caminando y siendo luz en este mundo y siendo sal de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra a ti. Y Señor, ayúdanos a recordar tu sacrificio, porque eso es lo que nos tiene aquí. Qué maravilla, Señor, que tú nos has llamado de alguna manera que no entendemos. Nos has escogido y nos has llamado para ser parte de tu iglesia. Nos has dado tu espíritu. Señor, no lo entendemos, pero nos gozamos de que hemos encontrado tu favor y tu gracia. Y aquí estamos, Señor. Ayúdanos a recordar tu sacrificio mientras celebramos la obra que tú has hecho por nosotros, Señor.